Esa es la gran pregunta. En España existe un registro del número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde el año 2023. Hasta hoy, 1.084 mujeres han sido víctimas de la violencia machista, 49 solo en 2022. Este año, 2023, son ya las mujeres asesinadas. Hay otro caso en investigación y se ha producido un feminicidio en Almería. Son datos que como sociedad nos deben avergonzar. Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género. Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, gracias. Si repasamos los datos oficiales, es cierto que se observa como el número de víctimas mortales en nuestro país ha caído en los últimos años, aunque siguen siendo demasiadas, pero da la sensación, delegada, no sé si usted comparte esta impresión, sobre todo tras el final de 2022 y como hemos comenzado este 2023, que parece que se están dando pasos para atrás en esta lucha contra la violencia machista. A ver, hay dos cuestiones y es muy importante este enfoque que están dando ustedes. Por un lado, la visibilización, que nosotras estamos empeñadas en poner el problema encima de la mesa y no dejar de interesarnos y de poner la gravedad de los asesinatos respecto de ninguna mujer, incluso contar otros feminicidios, es una política valiente, pero arriesgada si no se informa con rigor, porque la gente está pensando que hay más asesinadas y hay menos que nunca. En el último trienio es el menor histórico, como bien ha dicho, pero esto es un poco como esos campus universitarios que empezaron a tener medidas antiacoso. Unos padres que decimos, no mandamos a la niña ahí porque hay acoso, no. En todas partes hay acoso y ahí se toman medidas. Entonces, claro, visibilizar la violencia tiene este problema, que hay que tratarla con rigor, ¿no? Que una sola nos preocupa tanto como en 2008, que eran 76 asesinadas, ¿no? 27 más que estos últimos años, son 27 vidas. Pero también es verdad que el negacionismo y el machismo y esos mensajes que incluso ahora tienen voz institucional, ¿no? Con la ultraderecha y la derecha cuando les apoya, pacta con ellos, nos están causando un problema sobre todo en la gente joven, en las personas o en los menos maduras, porque están volviendo efectivamente, como ha dicho, a cánones de desigualdad y de discriminación que son el origen de la violencia. Se habla mucho de educación y usted, de una manera más o menos directa, está haciendo mención a la importancia de la educación para cambiar esas mentalidades. Se habla mucho de educación, pero ¿no faltaría un programa que dote, económicamente hablando, por ejemplo, a los centros para que puedan ayudar a que esa educación cambie entre los más jóvenes? Para nosotras es esencial la educación. Si el machismo es un virus de transmisión social, la única vacuna es la educación y además no podemos vacunar solo al 50% de la población. No es una cuestión de mujeres. Y sí, la educación, como saben, es competencia autonómica y dentro de los fondos del Pacto de Estado, en los que la delegación, el Ministerio de Igualdad se reparten con unos criterios anualmente en conferencia sectorial, hasta ahora 120 millones de euros a las 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, y a partir de este año 140 millones de euros. Esto no es para igualdad, no es solo para el Instituto de Igualdad o el Instituto de la Mujer de cada comunidad autónoma. De hecho, las mejores prácticas para nosotras son aquellas que, si se necesita dinero en educación contra la violencia de género, en justicia contra la violencia de género, en empleo, también está para eso. O sea, es todas las políticas absolutamente transversales por la igualdad y contra la violencia de género las que están financiadas, porque se pueden financiar todas las medidas que dijo el Pacto de Estado de 2017, y esas medidas son 200 y pico en el Congreso y 200 y pico en el Senado. Quiere decir, abarcan realmente, después de haber oído a tantas expertas, todos los ámbitos posibles. Así que sí financiamos, aparte de que las comunidades, por su voluntad política, pueden destinar más o menos fondos a la lucha contra la igualdad, y eso se nota. Pero sí, claro que financiamos y claro que es absolutamente esencial la educación. Por eso también es tan preocupante los mensajes negacionistas, porque impactan mucho en la población joven, porque se están informando por TikTok, por WhatsApp y por YouTube, y hay un montón de mensajes pues que no son nada espontáneos, que están apoyados por la ultraderecha, por hazte oír,
por el yunque, por movimientos ultracatólicos que incluso niegan, bueno, los derechos más básicos de la mujer y quieren que retrocedamos 40 años. Y en eso es lo que se están encontrando también nuestras jóvenes después de 40 años de lucha por la igualdad, ¿no? Unos chavales que piden precisamente más formación, ellos mismos la demandan. Delegada en Madrid, hoy iba a finalizar la reunión del Ministerio del Interior con las fuerzas de seguridad del Estado, precisamente para intentar mejorar esos protocolos de actuación y esa protección a las víctimas. Señora Rosell, le voy a pedir que escuche el siguiente reportaje que hemos preparado y seguimos con esta entrevista. El Ministerio de Interior, los cuerpos de seguridad del Estado y las policías territoriales analizan desde ayer cómo reforzar la lucha contra la violencia machista. Interior ha propuesto la posibilidad de avisar a las mujeres que se emparejen con un maltratador que tenga antecedentes. Sería a través de un registro de agresores. La Fiscalía asegura que solo se podría alertar en caso de que exista un factor de riesgo relevante. Desde Extremadura se considera que la medida sería eficaz. Bueno, podría ser una de las tantas medidas que se podrían poner en marcha y podría ser eficaz. El Gobierno cree que algo está fallando y valora si son necesarios más medios policiales, no solo para proteger a las víctimas, sino también para hacer un mayor seguimiento a los maltratadores. Además, se plantea cómo modernizar tecnológicamente los actuales protocolos. Para dar la respuesta más adecuada y aprovechar sistemas que puedan ser de inteligencia artificial o otros sistemas de alertas para modernizar todos los sistemas de protección que teníamos antes con nosotros. Más esfuerzos en la educación es la medida que reclama también el presidente de la Junta para que se produzca un cambio social de mentalidad. Que nos quedan muchas cosas por hacer y que lo fácil era cambiar las leyes, lo difícil es cambiar esto. Y esto hay que cambiarlo. La reunión entre Interior y los cuerpos de seguridad finaliza esta mañana. Tras ella se darán a conocer las medidas concretas que actualizarán el sistema Biogen. Delegada, hoy conoceremos las medidas, los pasos que se van a dar, pero ¿usted cree que dar a conocer los antecedentes por violencia machista de un hombre a su nueva pareja podría ser una solución o existiría algún tipo de problema jurídico con el asunto de la protección de datos? Mira, en mi experiencia, no solo como delegada, también judicial, yo he dicho a mujeres, tu pareja tiene antecedentes penales por violencia, claro, en el juzgado, cuando ya han denunciado, ¿no? Y las reacciones pueden ser dos. Si está influida por el negacionismo y por él, claro, pues eso, decir que no, que la otra era una loca, que fue una denuncia falsa, en fin, el discurso este. Y algunas que sí se lo han creído decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde voy? O sea, sobre todo mujeres, bueno, pues en situaciones más precarias. Entonces, además de alertar y de poner en marcha el sistema, digamos, policial, judicial, también hay que tener una red debajo para vivienda, para ayudas, sin duda, ¿no? Para dar una salida de esa violencia, para empleo, etcétera. Con la información específica de que un hombre tiene antecedentes penales, o sea, en el juzgado evidentemente sí se puede dar, en la policía yo creo que también, porque en cuanto confeccionas el atestado van los antecedentes de él, la cuestión creo que se estará valorando si pueden darse desde Biogen y también desde otros ámbitos, incluso en su día quizá crear un registro. En otros países existe. ¿Qué pasa en nuestra legislación? Bueno, dos problemas: protección de datos y el derecho a la reinserción social del artículo 25 de la Constitución de todo condenado. Pero también es verdad que tenemos registros de defraudadores fiscales, que Hacienda lo sacó, evidentemente con un estudio jurídico previo, incluso de empresas que no cumplen determinadas normativas, ¿no? Y se hacen públicos. Entonces, bueno, pues evidentemente hay un primer informe de Fiscalía de Sala de Violencia que Protección de Datos le puso pegas en este sentido jurídicas, sin entrar en mayores profundidades, y creemos que tenemos que explorar que puede ser con la legislación actual o incluso podría ser cambiando alguna norma que hiciera que fuera posible, pero siempre que exista esta voluntad y se vea factible. Yo sí que creo que en algunos casos sería útil, tanto que él estuviera activo en Biogen más tiempo hasta que no cancelara antecedentes penales. No hay ningún problema con presunción de inocencia ni nada, porque estamos hablando de hombres con antecedentes penales, y hasta que no cancelas eres un delincuente a todos los efectos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer para que yo consulte
consulte desde un juzgado o desde mi ordenador ahora mismo y sin embargo no lo sepa la mujer con la que está conviviendo, que es determinante para el riesgo, ¿no? Bueno, pues en esa reflexión estamos, no hay nada decidido, pero es bueno ser transparente, oír opiniones y trabajar en esta posibilidad. Es que hay que recalcar que la mayoría de los agresores, cuando hablamos de violencia machista, son reincidentes, también que el 50% de las mujeres asesinadas en España había presentado denuncias. Es importante también reflexionar, entiendo, desde las administraciones. ¿El sistema Biogen habría que revisarlo? El sistema Biogen es puntero de toda Europa y de todo el mundo. Recibimos tanto en delegación como en Biogen, que como es un sistema, no está en un sitio concreto, y visitan dependencias de interior, y cuando vienen a delegación siempre les interesa tanto los dispositivos que tenemos, que cada vez tenemos más, y son, bueno, Francia, por ejemplo, se ha interesado por dispositivos, está empezando y tiene 200, nosotros ahora mismo tenemos 3.015, ¿no? Pues en Biogen pasa un poco lo mismo, fue puntero y es puntero en su día, pero que se está actualizando constantemente. El año pasado se aprobó, por ejemplo, el protocolo 0 para mujeres sin denuncia, y también porque se había demandado muchísimo desde el feminismo, incluso desde el feminismo jurídico, la atención a menores de edad que quedaban un poco fuera de Biogen. También que se evalúa más, o sea, sobre todo se trabaja con la víctima y menos con el agresor, y creemos que hay que poner más el foco en el agresor. Y lo que sí puede hacer Biogen es quizá extender la información que tiene. Nosotras, bueno, ya hemos aprobado que servicios sociales de base y servicios especializados puedan volcar al menos sus datos en Biogen, porque son datos actualizados, y educación puede dar datos de unos niños que determinen el riesgo. Y por ejemplo, las sentencias de derecho de familia, los propios juzgados, que son quienes anotan en Biogen también datos, pues a lo mejor un régimen de visitas, aunque no se debe dar a los agresores todavía, desgraciadamente sí hay muchos en vigor, pues puede evidentemente incrementar el riesgo para esa mujer y desde luego para los niños. Entonces, cuantos más datos tenga y más se pueda ampliar, mejor. También es verdad que hay que dotar de recursos a la policía, a las fuerzas y cuerpos en general, también policías locales que están colaborando en algunos sitios de modo ejemplar con el sistema Biogen y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y bueno, hay que dotar de medios a justicia, educación, a policía, en general al sector público, que también hemos vivido algunas legislaturas en las que se ha adelgazado tanto que, claro, cuando quieres dar más funciones o reorganizar para salvar vidas, para proteger más integralmente a las mujeres, pues te ves con faltas de personal y de recursos humanos y materiales que la propia policía o la justicia, etcétera, llevan, y por supuesto sanidad, educación, llevan demandando ya tiempo. Claro, le iba a preguntar sobre las fuerzas de seguridad, ya lo ha dicho usted, que no son suficientes. Decir también que en Extremadura, de las 1.800 mujeres que tienen una orden de protección de su maltratador, solo un 4% tiene esa pulsera, que hasta la ministra de Justicia ha pedido que los jueces pues la pongan más, o para que se la pongan los agresores. Le tengo que despedir, pero antes le quería preguntar por la ley de solo sí es sí. Se ha generado mucha polémica en torno y me gustaría conocer su opinión de forma clara. ¿Es una ley que necesita modificarse? No, es una ley integral como en su día fue la de violencia de género, no es una ley penal. La reforma penal, si las penas son aplicables con la vieja y con la nueva ley, nuestro derecho transitorio y nuestra jurisprudencia siempre ha dicho que no se revisan. ¿Se están revisando? Si hubiéramos cambiado los máximos, sí, porque si tú estás cumpliendo 15 años por algo que ahora el máximo es 13, sí. Pero esto que está pasando en algunos tribunales, si bien con muchísimo ruido mediático y incluso con notas de prensa de algunos de los tribunales, no es lo que había pasado hasta ahora, no era previsible, y por eso nadie lo previó, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni el Consejo Fiscal, ni ninguno de los ministerios, ni el Congreso, en fin, ninguna de las expertas consultadas, Consejo de Estado. Entonces, la verdad, son muchos más los tribunales que no están revisando y que siguen los mismos criterios que acogió el decreto del Fiscal General del Estado, que recogió simplemente, no inventó nada, recogió simplemente el derecho transitorio vigente hasta ahora. Siempre ha habido, la verdad,
algunas sentencias y algunos miembros del Poder Judicial más reaccionarios a los cambios, sobre todo a los cambios progresistas y feministas. El propio Consejo General del Poder Judicial ha hecho informes contrarios a la ley de violencia de género, a la ley de matrimonio igualitario, a la ley del aborto, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que hay resistencias y estamos en un primer momento de encaje de una nueva ley, magnífica ley, en un viejo sistema. Pero es que las mujeres van a tener centros de crisis 24 horas, en Extremadura al menos 2, uno por provincia, a final de diciembre de 2023 como muy tarde. Las mujeres van a tener todo lo que tenía una víctima de violencia, si se le había causado su pareja o expareja, la va a tener si es violencia sexual también. Todas las ayudas, todo el apoyo psicológico, todo el acompañamiento, esto es absolutamente esencial. Y esta ley es lo que lo va a procurar, que al principio, donde precisamente ha habido pues más encajes y además más dificultad de encaje y además lamentablemente con algunas víctimas de ello, ¿no? que están sufriendo una doble victimización, ha sido en la justicia. La verdad es que pasó también con la ley de violencia de género, que quizá la gente no lo recuerde, pero más de 180 juzgados la pararon, suspendieron las decisiones para presentar cuestiones de constitucionalidad sobre la ley de 2004. Eran casi 200 mujeres que habían creado una expectativa, habían ido a un juzgado y se suspendió su decisión porque el juez la consideraba inconstitucional por discriminatoria contra el hombre y argumentos por el estilo que hoy nos parecen antediluvianos y que bueno, que salieron adelante. Entonces a veces hay que aguantar y defender las leyes que son muy buenas para las mujeres, que nos han dicho en Europa y en muchos países que son un ejemplo para otras, y que nos había dicho el convenio Grevio, las expertas del convenio del Consejo de Europa, que en España había un déficit de la regulación integral de la violencia sexual. Estamos cumpliendo con todos los parámetros, es verdad que hay esas resistencias, pero la mayoría de los tribunales no están revisando, la Fiscalía tiene ese criterio, y a mí me gustaría dar un mensaje de seguridad a las mujeres, que en España nunca se ha tratado bien la violencia sexual, nunca ha habido recursos para ello, solo unas penas para el 8% que denunciaba, el 1%, y a partir de ahora van a estar más seguras y más acompañadas. Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, le tengo que despedir, pero le agradezco que nos haya acompañado y haya respondido a todas nuestras cuestiones. Muchas gracias. Buen día. Buenos días. Si estás sufriendo violencia de género o sabes de alguien que podría sufrirla, coge el teléfono y llama al 016. No es solo un número, es la puerta correcta para salir de la violencia de género.